tema del día de hoy, Romanos 1, versículos 6 al 7. Vamos a estar allí en estos dos versículos. Los privilegios del Evangelio. Ese es el título que le he puesto al sermón. Los privilegios del Evangelio. Dice Romanos 1, versículos 6 y 7. Entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, llevamos como 6 sermones o algo así, y todavía estamos en el saludo. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda en el estudio de esta epístola. Pero es tan rica y tantas verdades que no quisiera pasar por alto ninguna de ellas. Ya hemos hablado del predicador del Evangelio. Hemos hablado de la promesa del Evangelio. Hemos hablado de la persona del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de la provisión del Evangelio, gracia y apostolado. Y hemos hablado hace 8 días de el resultado y propósito del Evangelio. Resultado y propósito del Evangelio. Resultado, obediencia a la fe, y el propósito, por amor de su nombre. Es decir, para sí mismo, para su gloria. El día de hoy, como les dije, vamos a estar viendo los privilegios del Evangelio. Claro, no vamos a ver todos, vamos a ver solamente los que el texto nos quiere traer, ¿verdad? Y en este texto se mencionan 3 privilegios que vamos a estar viendo en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver que somos sus amados. Somos amados de Dios, amados por Dios. En segundo lugar, somos sus llamados. Hemos sido llamados por Dios mismo. A los que antes amó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, ¿verdad? Vamos a ver que somos sus llamados. Y el tercer privilegio, que somos sus santos. Hemos sido llamados a ser santos. Así que bajo estos 3 encabezados vamos a estar el día de hoy. En primer lugar, somos sus amados. Pablo se dirige aquí a todos sus hermanos creyentes en Roma. Es el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Llamándolos en primer lugar amados de Dios. Una de las verdades más reiteradas y destacadas en las Escrituras es la del amor y la gracia de Dios para aquellos que le pertenecen. Alguien ha dicho que la Biblia no es otra cosa que la carta de amor de Dios hacia su pueblo. Y sin lugar a dudas que lo es. Cada vez que leemos las Santas Escrituras, recibimos todo el refrigerio de parte de las almas, ¿no es cierto? Y aunque a veces nos incomoda un poco, no por causa de él, sino por causa de nuestro pecado, pero al final resulta siempre un alivio. Entonces, esas son las Escrituras. Una carta de amor, de gracia de Dios para aquellos que le pertenecen. Miren cómo David hace una oración en el Salmo 25, versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. David está apelando a la gracia y a la misericordia de Dios, y es que no nos queda de otra, como David. Siempre que acudimos a la presencia del Señor, lo único que podemos hacer es rogar por misericordia, porque aparte de Cristo estamos perdidos, estamos desprovistos de toda gracia. Pero entonces David aquí está reconociendo
que depende absoluta y completamente de la gracia y la misericordia de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Aparte de eso, su misericordia y su amor no cambian, porque Él es inmutable. Y en el Salmo 36, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Aquí vemos otro carácter de la otra característica de la misericordia de Dios, y es que es preciosa para los santos, para sus hijos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ya vemos por lo menos dos características de la misericordia de Dios. Una que es perpetua, es para siempre, no va a cambiar. Y gracias a Dios que no cambia, que es inmutable. Y por otro lado, es preciosa para los santos, para los que le aman. Isaías también, jubiloso, lleno de alegría, escribe en capítulo 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. Para que vean que esto no es solo asunto de los salmos. Aunque bueno, de por sí los salmos es suficiente, pero el profeta también está cantando. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios. Esta es otra manera, otra palabra para hablar del amor de Dios. Sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Vemos cómo las Escrituras utilizan la palabra piedad para Dios como un sinónimo de misericordia. Ahí lo vimos en el Salmo y ahora lo vemos otra vez en Isaías, según la multitud de sus piedades. Y Jeremías 31:3. Hermoso versículo. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Otra vez, confirmando la misma verdad del libro de los Salmos. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, si el Señor nos ha amado, téngalo por seguro que ese amor nunca va a dejar de ser, nunca va a cambiar, así como Dios no cambia. Con amor eterno te he amado. Y noten también además en este versículo que nos habla de una eternidad. Y es que Dios nos amó a nosotros no cuando vinimos a la existencia, no después que nosotros creímos. Porque en nosotros no hay ninguna razón, ningún motivo para que Dios nos amara. Todo lo contrario. Todo lo que hacemos es pecar todos los días contra Él. Pero con amor eterno, es decir, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Eso es sumamente grande e interesante. El amor de Dios para con sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, ahora en el tiempo te prolongué mi misericordia. Vamos al Nuevo Testamento. Pablo declara que Dios es rico en misericordia. Efesios 2, versículos 4 y 5. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Otra vez, ese amor desde antes que todo esto viniera a la existencia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿ve que no es por causa nuestra, sino por Él? Aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y este versículo entonces agrega un elemento sumamente importante. Hemos venido hablando del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que no cambia, que es para siempre, que es preciosa. Pero aquí agregan el elemento esencial, el apóstol Pablo. Está hablando de su gran amor con que nos amó. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir,
nosotros los creyentes hemos sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo, no en virtud de lo que nosotros somos o hacemos, porque como dice el versículo, todos apestamos, estamos muertos, sino en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por eso dice más adelante. Juan, el apóstol, escribió en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, en una admiración también. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, contemplad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí nos invitan a que miremos, a que contemplemos el amor con que el Padre nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, para que ahora en el tiempo seamos llamados hijos de Dios. Todo creyente, hermano, ha sido acepto para con Dios desde antes del tiempo y a través de Jesucristo. Esto es importante. Todo creyente ha sido acepto delante de Dios desde antes del tiempo y a través de Jesucristo. Miren cómo dice Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esto lo vimos hace 8 días. ¿Recuerdan el propósito? No, hace 15. El propósito del Evangelio. Dios lo hace todo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Nosotros somos aceptados delante de Dios nuevamente, no en virtud de lo que somos o hacemos, sino únicamente en virtud del amado, es decir, de Jesucristo. Cada creyente es un hijo de Dios y es amado en nombre del Hijo amado, Jesucristo. Si hay algo que es precioso y es amado por Dios el Padre, es su Hijo Jesucristo. Eso que lo tengamos claro. Todo aquello en lo cual el Padre se complace es en su Hijo. Lo dijo, ¿no es cierto? En el bautismo, lo confirmó en la transfiguración. El Padre se complace en su Hijo. Pero, por lo que estamos viendo en estos versículos, todos aquellos que se encuentran en Jesucristo pueden gozar y disfrutar de ese mismo amor que el Padre tiene por su Hijo. Esto es algo sumamente glorioso, ¿no les parece? Que Dios nos mire a nosotros a través del lente de Jesucristo y todo el amor que el Padre derrama sobre su Hijo nos llega a nosotros. Esta es una de las verdades que traspasa realmente los sentimientos del amor, si de eso estamos hablando. Los sentimientos en el hombre van y vienen, pero en Dios no. Él es inmutable y mucho más cuando lo ha garantizado a través de Jesucristo. Pero bueno, sigamos. Pablo dice más adelante en Romanos 5, versículo 5. El amor de Dios, otra vez, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí Pablo agrega otro elemento importante al hecho de ser amados por Dios. No solo nos amó desde antes de la fundación del mundo, no solo nos amó en Jesucristo, sino que aquí dice que Dios ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Es decir, todo creyente verdadero puede estar seguro de que Dios le ama por el simple hecho de que es habitación del Espíritu Santo. Dios mismo está habitando en él.
¿Quieren más amor que ese? Ese sí que es amor del bueno. El amor que Dios derrama sobre nosotros por su Espíritu. Y más adelante, por si todavía nos queda alguna duda en cuanto al amor de Dios por sus hijos, capítulo 8, versículos 35 y 38 al 39 de Romanos. Dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Pregunta, ¿no es cierto? Y allí el apóstol pone algunas cosas que pudieran ser causa de la pérdida del amor de Dios, si es que ese fuera el caso. Dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Miren, hermanos, si estamos hablando de amor entre dos personas, aún entre una pareja, cualquiera de estas mencionadas aquí podría ser causa de separación y de divorcio. Muchos no soportan la tribulación, la persecución, el hambre. La esposa no soportaría que su esposo la dejara aguantando hambre, por ejemplo. En fin, vamos hablando de un amor que está mucho más por encima de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Dice que ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Podemos pasar todas esas pruebas, sí, pero no, nada de eso. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, bueno, por cierto, esto de la muerte resulta ser un misterio para muchos, ¿no? Para los que están sin Cristo, pues. Porque, ¿y qué hay después de esto? Hace poco hablaba precisamente con una persona sobre el tema de la muerte. Y así como que inquieta. Bueno, pero es que ¿quién ha venido de allá para decirnos qué es lo que hay después? ¿Verdad? Esa incertidumbre respecto a la muerte. Pero aquí miren lo que dice. Estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, o sea, eso no puede separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, nada, porque todo lo que existe aparte de Dios es creación. ¿Se entiende esto? Es decir, ni que tú mismo quieras separarte, vas a poderlo lograr si has sido amado por Dios. Qué buena noticia, ¿no les parece? Hay seguridad. Por eso nosotros creemos que la salvación no se pierde. ¿Cómo se va a perder en las manos de un Dios inmutable, soberano, todopoderoso, que nos ha amado tanto, que dio a su Hijo y a su Espíritu en garantía? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Bien, hermanos. Este es el primer privilegio del cual el creyente puede disfrutar, del amor de Dios. Somos sus amados. Pero en segundo lugar, somos sus llamados. Otro privilegio de los que han venido a Cristo por la obediencia a la fe es que también son los llamados de Dios. Pablo no se está refiriendo al llamado general de Dios. Aquí quiero que se entienda bien. Pablo no se está refiriendo al llamado general de Dios a la humanidad para que crea.
Isaías, por ejemplo, 45:22, hace ese tipo de llamamiento. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ese es el llamamiento general. Pablo, Isaías invitando a Israel a que vengan y conozcan al Señor, a que tengan una relación con Él. Mirad a mí, dice. O más adelante, 55, versículo 6 de Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ese es el llamamiento general. Ese es el llamamiento que nosotros hacemos aquí toda vez que se predica el Evangelio. Que vengan a Cristo, que corran. Esto es interesante. Por medio de Ezequiel también hizo la misma advertencia. Ezequiel 33:11. Volveos de vuestros malos caminos. Y si vamos al Nuevo Testamento, tenemos exactamente lo mismo, un tipo de llamamiento general. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un llamamiento general a todos los hombres a que crean. Más adelante, Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y no volverá a tener sed jamás. Es más, desde en Apocalipsis 22:17, Cristo dijo, el Espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, la invitación del llamado general se hizo tanto en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, se hizo en el Nuevo Testamento por medio de Cristo y los apóstoles, y se sigue haciendo hoy día a través de la iglesia. Vengan y beban gratuitamente. Ahora bien, ese es un tipo de llamamiento, ese es el llamamiento general que siempre estamos ofreciendo. Sin embargo, en Romanos 1:7, cuando Pablo se refiere a los creyentes en Roma como llamados de Dios, no está hablando específicamente de este llamamiento general, sino de manera específica a quienes han respondido afirmativamente a esa invitación. ¿Sí? Una cosa es el llamamiento general. Ese lo escucha todo el mundo. Todo el mundo, vamos a decir, tiene ese privilegio y a la vez esa enorme responsabilidad de escuchar el Evangelio, el llamamiento. Sin embargo, esa palabra llamado, otra vez, de la que Pablo se está refiriendo aquí en Romanos 1:7, no es a todos los que escuchan o reciben ese llamamiento general, sino a los que han respondido afirmativamente a esa invitación. Esos han sido llamados por Dios de una forma soberana y efectiva para acudir a Él y obtener la salvación. Gracias a Dios que no tenemos libre albedrío para escoger si ir con Dios o no, porque de otra manera, si ese fuera el caso, ninguno estaría aquí. Dios es soberano, y Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en la elección, Dios es soberano en el llamamiento, y a aquellos que Él antes amó, es a esos mismos que en el tiempo vino y llamó. Dios no se equivoca, Dios no cambia de planes. Qué bueno también eso, ¿no? Saber que el mismo que nos amó ahora viene y nos llama en el tiempo, de forma soberana y efectiva, de tal manera que la persona no puede decir que no. ¿Cómo les parece? Otra vez, gracias a Dios que no depende de nosotros.
Los creyentes en Roma, a quienes Pablo estaba escribiendo, se encontraban entre las naciones que habían sido llevadas a la obediencia, a la fe, como vimos en el versículo 5. Y por lo tanto también eran llamados a ser de Jesucristo. Quienes son creyentes verdaderos son llamados no solamente a la salvación, sino a la obediencia. Y ser obediente a Cristo incluye acercar a otros a Él en la fe y la obediencia. Esa es una de las tareas de los que son llamados, como vimos la vez pasada. Así que la palabra llamados, otra vez, en el sentido que Pablo lo está usando aquí, es un resultado de haber sido escogidos y predestinados. Esto también es importante y es chocante con la mente de muchos. ¿Cómo que Dios tiene un grupo especial? ¿Cómo que Dios ya arregló todo? Entonces, ¿para qué predicar el evangelio? Si Dios ya tiene todo arreglado. Bueno, pero es que también recordemos esto, que a Dios le ha placido salvar a través de la locura de la predicación. Y porque al fin de cuentas nosotros no sabemos quiénes son escogidos, quiénes fueron amados por Dios. Pero ahí está precisamente nuestra tarea de predicar el evangelio. Pero volviendo al punto, la palabra llamados es un resultado de haber sido escogidos y predestinados. Miren cómo dice Pablo en el capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Ven que eso no es un invento de los hombres? ¿Eso no fue que se le ocurrió a Calvino? No. Eso está aquí en las Escrituras. Pablo lo está diciendo. A los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, la salvación es por pura gracia de Dios. Él se encargó de hacerlo. Él se encargó desde antes del tiempo, durante el tiempo y hasta el fin del tiempo de nuestra salvación. Desde nuestro punto de vista humano ilimitado, puede parecer como si primero nos hubiésemos acercado a Dios mediante un acto de nuestra voluntad. Pero nosotros sabemos, con base en su palabra, que nosotros no habríamos podido buscarle por fe a no ser que Él ya nos hubiera escogido por un acto de gracia de su voluntad soberana. Otra vez, esto de responder al evangelio. Sí, ahí está la invitación. Venid a mí y sed salvos. Buscarle mientras puede, mientras sea hallado. Pero al final de cuentas nosotros sabemos y reconocemos que esto del llamado es una obra de Dios mismo. Las referencias a ser llamados a la salvación se encuentran en las epístolas del Nuevo Testamento y vemos que siempre se aplica a llamados eficaces que conducen a la salvación y no invitaciones a nivel general. Otra vez, Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay que subrayar esa frase, conforme a su propósito. Porque ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. El llamamiento es obra de Dios, no obra de nosotros. No depende del libre albedrío del hombre otra vez. Porque si ese fuera el caso, ninguno respondería al evangelio.
Todos estamos muertos y un muerto no puede responder. Cuando Cristo le dijo a Lázaro que saliera de la tumba, Lázaro no salió. Simplemente porque se le dio la orden, sino que lo que ocurrió ahí fue que en el momento que Cristo habló esas palabras, en ese mismo momento le infundió vida y por eso Lázaro pudo salir. Esa es la soberanía del llamamiento de Dios. Cuando Él habla, actúa. Aquellos que Él llama, salva, sí o sí. Y más adelante, Romanos 9, versículos 23 y 24. Y que, si para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia. Aquí vemos otra vez la misericordia, el amor de Dios. Lo mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. ¿Ven la conexión entre los amados y los llamados? Ahí está el texto. Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ahora en el tiempo los ha llamado. Y Pablo aclara, esto es a nosotros, no solamente judíos, sino también de los gentiles. Dios no se equivoca. Ninguna de sus ovejas las arrebatarán de su mano. A los que amó, a estos llamó en el tiempo. De modo que el llamado es en sí el plan de elección efectuándose en el tiempo. Esa sería una definición corta de lo que es el llamado de Dios, el llamado eficaz. Es el plan de elección efectuándose en el tiempo. A aquellos que Dios escogió, a esos también llamó de una manera eficaz. Van a responder sí o sí. Como dije hace un momento, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, es decir, la elección, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, el llamamiento. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la otra. Cristo murió no por todos los hombres. Qué mala noticia. No murió por todos los hombres. No, esa es la buena noticia. Murió por aquellos que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo y que en el tiempo los llamó para que vinieran a Cristo. Porque como dice ahí, más adelante, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a Cristo, ¿sabían eso? Nadie puede venir a Cristo. Si no, esto también se lo dije a la misma persona que les mencioné hace un momento, que estábamos hablando del tema de la muerte y todo esto. Y le dije, es que Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y digo, no, momento, no vayamos tan lejos. Ya, como que eso es demasiado. Pero no es demasiado cuando de la salvación se trata. Es que es la realidad. Si somos honestos con nosotros mismos, ninguno puede venir a Cristo si el Padre que lo envió no le trajere. Por eso es eficaz el llamamiento. Porque a los que el Padre amó, a esos llamó. Y a aquellos que vienen a Cristo, ninguno se perderá. Esa es la buena noticia. Gracias a Dios, insisto, no depende de nosotros, sino de Él que nos salvó. Ya hemos hablado entonces de dos privilegios. Somos sus amados, somos sus llamados de una manera eficaz. Y en tercer lugar, somos sus santos. En tercer lugar, los creyentes son los santos de Dios, por lo cual sabemos
que no solamente tienen el privilegio de ser amados de Dios, sino que también pueden disfrutar de la bendición de ser semejantes a Dios. Tienen esa enorme bendición de ser semejantes a Dios. La palabra santos corresponde en el original griego a la palabra agios, que tiene el significado básico de ser apartados. Eso significa santos, allí en la palabra que el apóstol usa. Apartados. En el Antiguo Testamento había muchas cosas y personas que se apartaban por iniciativa divina. Esto es sumamente importante. Había cosas y personas que se apartaban por iniciativa divina para los fines de Dios. El tabernáculo, y ahí viene precisamente la lectura que se hizo hace un momento en Éxodo 40, del 1 al 16. El tabernáculo, el templo, los utensilios, todo lo que había en ello, el arca del pacto, el lugar santísimo, el atrio y todas las cosas que componían ello, todos los detalles. Piensen ustedes, si ustedes leen Éxodo y Levítico, ustedes van a decir, pero ¿por qué el Señor se tomó tanta molestia en explicarle a Moisés tan detalladamente hasta el color que tenía que usar para las cortinas? ¿Qué les parece? Aquí nosotros tenemos estos colores, pero bueno, no es imposición, ¿es verdad? En el momento que queramos se pueden cambiar y no pasa nada. Pero no ocurría así en el tabernáculo de Dios. Dios dio instrucciones claras y precisas respecto a lo que Moisés tenía que hacer. Y no solamente, sino que en la lectura que se hizo dice que lo santificara. Hasta los utensilios tenían que santificarlos. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto así? Miren conmigo, Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Esto viene justamente después del contexto de la lectura, como digo, que se hizo. Entonces, sabemos que Moisés hizo todo lo que Jehová le mandó, ¿no es verdad? Así concluyó la lectura. Y dice el versículo 34 de Éxodo 40, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta molestia? ¿Y por qué seguir instrucciones tan precisas? Las medidas, los colores y todo lo demás. Porque se iba a hacer la casa nada más y nada menos que de Dios mismo. ¿Qué les parece? Y por eso tenían que ser santificados. No solo las cosas y los objetos, sino también las personas. ¿Recuerdan? Dice que también tenía que ungir y santificar al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes, a todos los que iban a servir en la casa de Dios, en el tabernáculo. Tenían que santificarlos. ¿Por qué? Porque habían sido apartados de una manera específica y especial para el servicio de Dios, donde Dios había decidido morar y habitar. Levítico, capítulo 11. Poquito más adelante. Levítico 11, versículos 44 y 45. Porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mire lo que dice. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Aquí está hablando al pueblo en general. Esto también es importante. Aquí está hablando a todo Israel. Vosotros santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no
contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Ven que está hablando de todas las personas, de todo el pueblo? Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Ven que no es por molestar esto de la santidad, de ser apartados? Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Ahora bien, tenemos aquí este tipo de santificación o de apartamiento. Apartamiento de cosas, de utensilios, de lugares específicos como el tabernáculo y después el templo. Personas como los sacerdotes, como los levitas, los que servían, y el mismo pueblo, que no se podía contaminar con cualquier cosa. Tenemos ese tipo de apartamiento o de santificación. Sin embargo, con mucha frecuencia también el Antiguo Testamento se refiere a que una persona es apartada por Dios del mundo para que sea suya y nada más. Y por lo tanto, o por lo cual esa persona se hace semejante a Él en santidad. Miren, Éxodo, volviendo al libro de Éxodo. El capítulo 3 esta vez. Éxodo capítulo 3 y versículos del 1 en adelante. Aquí creo que muchos debemos recordar esta historia. Bueno, no vamos a hacer la lectura completa, ¿verdad? Pero estamos en el contexto del llamamiento de Moisés, ¿no es cierto? Y dice, versículo 3 de Éxodo 3, entonces Moisés dijo, iré yo y ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés estaba allí en el desierto y una zarza que no se consumía y dijo, voy a ver. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios, ahí hubo un llamamiento de parte de Dios, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés no podía acercarse por sus propios medios, es lo que vamos viendo en otras palabras. Al decir quita el calzado de tus pies, es que Moisés no se podía acercar por sí mismo. El calzado representaba eso, lo sucio, ¿verdad? Todo el polvo, la tierra. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Moisés no podría acercarse a Dios por sí mismo. Tenía que quitarse el calzado. Y dijo, dice en versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hay personas que dicen o que han visto a Dios o que quisieran ver a Dios. Sin embargo, yo no les creo. Porque si vemos a Moisés, esa no fue su experiencia. Cuando Dios le habló y supo que era Dios, ¿qué fue lo que hizo? Cubrió su rostro. Porque Dios es tan santo. Otra vez, pensemos en esto, de la santidad de Dios. No solo en el hecho de que Él es puro y sin pecado, claro, lo es, pero en el hecho de que Él es tan santo que está por encima de todo lo demás. Él es aparte, fuera de todo lo demás. Él es únicamente santo. Y
Y nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso aquí la experiencia de Moisés, dos cosas hemos dicho. Tuvo que quitar el calzado de sus pies, él no se podía acercar a Dios por sus propios medios y cubrió su rostro. Pero, ¿y Dios para qué lo llamó? Bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Dice versículos 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, en fin, para sacar a Israel de la esclavitud. Y luego nosotros, si seguimos leyendo, vamos a ver que Moisés como que en alguna manera, claro, reconociendo su incapacidad, le dice, pues Señor, ¿quién soy yo? ¿No es cierto? Soy torpe de labios para hablar. Y él dice, ok, pues habla tú y Aarón va a ser tu voz. Y bueno, en fin, Dios arregla todo, ¿no es cierto? El punto aquí es que Dios a los que llama también santifica. Dios se encarga de todo, absolutamente. Otra vez, qué buena noticia. No solo nos amó, no solo nos llamó, sino que también nos santifica. Y Dios apartó, ese es el término del cual estamos hablando, apartó o santificó a Moisés de una manera especial y para una tarea específica. Y lo mismo pudiéramos decir de Isaías y de muchos otros santos que Dios llamó y santificó en la misma manera. Ser apartado entonces en este sentido consiste en ser hecho santo y justo. Tanto bajo el antiguo como el nuevo pacto, los santos son los semejantes a Dios. Esto es interesante porque cuando leemos en Efesios 4, si no estoy mal, donde dice que en Cristo Jesús, una vez hemos nacido de nuevo, dice que venimos a ser creados en la justicia y santidad de la verdad. Y esto tiene también una relación con la creación original. Dice en Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Está usando los mismos términos. Y una de las características o de las cualidades con que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es precisamente en justicia y santidad. Porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Dios hizo al hombre justo y santo. Que él después cayó y todo lo demás. Pero Dios hizo al hombre en principio justo y santo. Y una vez la persona ha creído en Cristo, entonces por eso dice Pablo, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? En la justicia y santidad de la verdad. Así que ser apartado, repito, consiste en ser hecho santo y justo y en ser hecho semejantes a Dios. Sin embargo, hermanos, bajo el nuevo pacto, cosas tales como el templo, el sacerdocio, el arca, los diezmos y otros dejan de existir. La única cosa verdaderamente santa que Dios tiene sobre la tierra el día de hoy es su pueblo. Otra vez, acordémonos de Éxodo, de Levítico. Como les dije, todos los detalles, todas las instrucciones, todo lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque Dios iba a habitar en el tabernáculo. Y no cualquiera podía ministrar, no podían ser cualquier utensilios, en fin, todo tenía que ser como Dios lo dijo. Sin embargo, bajo el nuevo pacto ya no tenemos que seguir en cierta manera esas instrucciones. Tenemos que poner cortinas como las que dice en Éxodo. No, pues, ¿verdad? Ya no aplica para nosotros. ¿Qué es la cosa santa el día de hoy? Bajo el nuevo pacto, ¿qué es lo santo?
Todo lo del tabernáculo y lo del templo y lo del sacerdocio, todo eso era, claro, era una realidad. Para ellos fue su realidad. Pero para nosotros eso era un tipo. Un tipo, en primer lugar, de Cristo y obviamente de la iglesia. Ahora, la cosa verdaderamente santa que Dios tiene sobre la tierra es su pueblo. Todas las personas quienes Él ha apartado en su gracia y soberanía para sí mismo por medio de Jesucristo. El nuevo templo de Dios y el nuevo sacerdocio de Dios son su iglesia. Y para esto quiero citar dos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estamos diciendo que el nuevo templo de Dios es la iglesia, ¿verdad? Aquello que figuraba en el Antiguo Testamento para nosotros hoy día es una realidad. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Recuerdan Éxodo 40, versículos 34 y 35? ¿Cuál era la casa de Dios en el Antiguo Pacto? El tabernáculo. Y por eso tenían que seguir instrucciones al pie de la letra en cuanto a lo que Dios les decía. Ahora, ¿cuál es la casa? ¿Cuál es el tabernáculo de Dios bajo el nuevo pacto? La iglesia. Ahí lo dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y no solo eso, sino que agrega por si acaso. Lo más importante del tabernáculo en el antiguo pacto era la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no estaba en medio de ellos, entonces todo lo demás era inútil. Y aquí vemos en 1 Corintios, ¿no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Así como Dios habitaba antes en el tabernáculo, ahora Dios habita en su iglesia. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, para que vayamos cerrando y vayamos amarrando todo. Todas esas listas, esas instrucciones, esos detalles en cuanto al tabernáculo, en cuanto al templo, tan claras y tan precisas, era porque Dios iba a habitar en ese templo o en ese tabernáculo. Pero todo eso era una sombra, un tipo de lo que nosotros venimos a hacer hoy día. Moisés tuvo que santificar todas esas cosas para el servicio de Dios. A los que iban a ofrecer los sacrificios tenía que santificarlos, a todos ellos. Bueno, hermanos, nosotros los cristianos hoy día venimos a hacer esos utensilios santificados. Y no santificados por cualquier sacerdote, sino por el sacerdote supremo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros venimos a hacer esas cosas santas en el templo de Dios, donde vive y mora el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente somos el templo de Dios ahora, sino que además somos el nuevo sacerdocio. Miren 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y versículos 9 y 10. Vosotros también, como piedras vivas, desde el versículo 4, porque es interesante la idea que trae. Dice el versículo 4 del capítulo 2, acercándoos a él, piedra viva, está hablando de Cristo sin lugar a dudas. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso es Cristo.
Vosotros también, escuchen esto, como piedras vivas. Ven que en Cristo nosotros venimos a ser una figura de Cristo. Cristo es piedra viva, la piedra viva, piedra escogida y preciosa por Dios. Nosotros ahora venimos a ser piedras vivas en virtud de la gran piedra que es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Ven que ahora nosotros venimos a ser sacerdotes también? Cristo es el sumo sacerdote. Claro, Él hizo toda la obra por nosotros. En Él somos santificados una vez y para siempre. Pero nosotros ahora venimos a ser sus sacerdotes en el templo de Dios. Dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no para ofrecer carneros y cabritos y todo lo demás. No. Ahora nuestros sacrificios son de tipo espiritual, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y versículos 9 y 10. Otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Noten que no es un sacerdote menospreciado, de una calidad más o menos. No. Real sacerdocio. Aquello que los sacerdotes no podían hacer antes, ni los reyes podían. ¿Se acuerdan de eso? Los reyes no podían mezclar sus funciones con las de los sacerdotes, ni viceversa. Bueno, ahora en Cristo, así como Él es rey y sacerdote, nosotros los creyentes venimos a ser reyes y sacerdotes, juntamente con Él. Vosotros sois linaje escogido, somos de linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro servicio a Dios ahora. Esos son nuestros sacrificios, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de predicación, como dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, y aquí, por si las dudas, esto no se está hablando únicamente para judíos, está incluyéndonos a nosotros allí los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, hermanos, como se pueden dar cuenta, estos privilegios son sumamente grandes y enormes. Son demasiado preciosos, demasiado altos para nosotros. Somos sus amados desde antes de la fundación del mundo. Somos amados en Cristo y somos amados por su Espíritu. Pero no solo eso, sino que aquellos que amó también predestinó, y a los que predestinó a estos llamó en el tiempo. El llamamiento es el plan de redención llevándose a cabo en el tiempo, para que aquellos que el Padre amó en el tiempo respondan al llamamiento. Y aquellos que llamó también los santificó. Dios se asegura de llevar sanos y salvos a todos aquellos que amó antes de la fundación del mundo y que llamó una vez en el tiempo. Otra vez, como ven, las salvaciones del Señor, antes, durante y después, de principio a fin. Finalmente, en una bella expresión de bendición que añade Pablo a sus declaraciones introductorias, en el versículo 7 dice, de Romanos 1, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los únicos seres humanos que pueden recibir las maravillosas bendiciones de gracia y paz
son aquellos de quienes puede decirse que son los amados, los llamados y los santos de Dios. No todos pueden disfrutar de estas bendiciones. ¿Ven que el Evangelio es una espada de dos filos? Sí, hemos visto lo maravilloso del Evangelio, lo hermoso del Evangelio, lo grande del Evangelio. Pero también hay que decir que esto no es para todos. Esto es únicamente para aquellos de quienes pueden decirse que son amados, llamados y santos de Dios. Ellos son los únicos que pueden verdaderamente llamar a Dios su Padre, porque solamente ellos han sido adoptados para formar parte de su familia divina por medio de su Hijo verdadero, el Señor Jesucristo. Así que la pregunta que te tiene que estar haciendo en este momento, ahora que estás ahí sentado, ¿es usted uno de ellos? Y no hagan esto. Esta no es para mí. No, es a usted que está ahí sentado. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted un amado, un llamado y un santo de Dios? Esos son los privilegios para todos aquellos que están en Jesucristo. Y si aún no lo eres, no importa cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia. Hay personas que llevan años y aún no pueden gozar de estos privilegios. No importa el tiempo que vengas, si eres bautizado o no, de hecho. El bautismo no salva a nadie. Quien salva es Cristo. Pero otra vez, esto es para ustedes. Si no eres un amado de Dios, un llamado de Dios y un santo de Dios, ven ahora a Cristo en fe. Oremos. Oh Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque toda ella es verdad y porque nos hablas con toda claridad. Gracias, Señor, por estos enormes privilegios de los cuales puede disfrutar los hijos de Dios. Gracias, Señor, por ese amor eterno con que nos has amado en Cristo y por tu Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque no solamente lo planeaste, sino que lo llevaste a cabo en el tiempo, llamándonos de una manera eficaz, de tal manera que no nos pudiéramos resistir. Y gracias te damos, Señor, porque seguimos en tus manos, porque así como nos has llamado, también nos has apartado y nos estás santificando. A ti la gloria, Señor, porque toda la obra es tuya. Pero te rogamos también por aquellos que aún no pueden gozar y disfrutar de estos privilegios. Te ruego, Señor, que hoy día, no esperen más, vengan a Jesucristo para que ya empiecen a disfrutar de esos privilegios. Te lo suplico, Dios, por amor de tu nombre, para tu gloria, sálvalos en Jesucristo. Amén.